Vivir al lado de Jesús es vivir quebrantado. Dios va a llevar nuestras vidas a romper esa inercia que hay en nosotros. Pablo decía en el Hechos de los Apóstoles que el futuro que vislumbraba para su vida en sus viajes misioneros era que por todo lugar le esperaban pruebas, dificultades. A veces no valoramos justamente eso en nuestras vidas. Si quieres caminar con Jesús, Dios te va a quebrantar. Porque solo así aprendemos a depender de Él en nuestras vidas. Y su acción en nosotros es más importante que lo que tú puedas hacer. Él haciendo en nuestras vidas a través del poder de su fuerza va a traer más éxitos y logros a nuestra vida que lo que tú puedas hacer por ti mismo. Por eso Dios nos lleva al quebrantamiento una y otra vez. Ya no porque seamos arrogantes, que lo somos. Yo le digo muchas veces a las personas, nosotros somos una fiera con buenos modales. En apariencia hay dominio propio, hay santidad, hay respeto, pero dentro de nosotros hay un ser arrogante que tiene que ser tratado. ¿Hasta dónde? Bueno, eso es lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Y ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. No es que el sufrimiento te lleve al cielo, pero sí a través de muchos sufrimientos, dice la palabra de Dios, entraremos en el reino de los cielos. Y mejor es que tengas el ticket en tu mano, que no vayas haciendo méritos para lograrlo, porque no es por méritos, sino es por gracia y gracia en nuestra vida, para recibir la gracia de ser aquello que Dios quiere que seamos y no terminar siendo tú aquello que tú quieres ser. Ayer estaba viendo un programa de televisión donde un grupo de geólogos, ingenieros, querían construir una pirámide de nuevo. Me pareció una idea, vana, como hay muchas en la vida, pero luego me hizo reflexionar. Los faraones construían esas inmensas pirámides de piedra a mano. Según los cálculos de este grupo de investigadores, fueron más de 20.000 personas, entre ingenieros y personas que con sentido común y sin mucha tecnología lograron construir pirámides excepcionales, solo con un propósito: ser el lugar de descanso, de reposo de Faraón. Muchos faraones no lograron ver terminada la obra. Eso sí, firmaron la escritura de que aquello era suyo y los enterraron allí. La idea de trascender en nuestra vida va en nuestro instinto. No entendemos que la vida es mucho más que lo que vemos. No podemos vivir una vida sin tener un sentido de la eternidad en nuestra vida. Estos faraones tenían sentido de trascender. Ahora, no lo buscaron en el Evangelio. Ellos se dejaron llevar por filosofías paganas y otras ideas. Eso sí, quedaron en la historia, ridículamente en la historia. Pero no tiene por qué ser ese el final de nuestras vidas. Amén, hermanos. Es posible que nadie construya una pirámide para que tú trasciendas. Ahora, en las Escrituras está aquel que apunta hacia la salvación, que es Jesucristo. Y si tú encuentras el camino de la salvación en las Escrituras, vas a encontrar aquel al que apunta la Escritura. Porque la Escritura por sí misma nos salva. Ella apunta ¿a quién? A Jesús.
Si tú quieres viajar de aquí a Rosario y te plantas en la Panamericana, vas a ver una señal que dice Rosario, 300 kilómetros. Tú no vas a llegar a Rosario por estar al lado de la placa, al lado de la señal. Tienes que recorrer el camino. Y todo apunta para Jesús. El valor de la Escritura no es solamente un valor didáctico. La Escritura nos muestra la persona de Jesús. Y a Él es al que tenemos que venir para encontrar la salvación. Las Escrituras es como la señal, nos indica el camino. Pero tú para llegar a Rosario tienes que llegar allí. No porque estés al lado de la señal ya llegaste, no llegaste. Tú puedes estar al lado de la Escritura, de la palabra, y no encontrar el camino de la salvación. Eso le pasaba a los fariseos. Jesús les decía, vosotros queréis mostrar en las Escrituras la salvación, y en verdad en la Escritura está la salvación. Pero si no venís a mí, no tenéis vida. Necesitamos más que el valor de la Escritura en nuestra vida. Necesitamos tener comunión con el Señor en nuestra vida y venir a Jesús. Tú vienes a Él, Él es el pan del cielo para nuestra vida, Él es el descanso, el reposo para nuestra alma. Él es la vida eterna y en Él está lo que nuestras vidas necesitan, que es a Él. Amén, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 en adelante. Jesús está hablando de la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La parábola de los talentos, como la parábola de las minas, son 2 parábolas de aplicación práctica para nuestra vida. No es teología para escuchar con nuestros oídos, es para ponerlo por obra. Nosotros los cristianos tenemos un muy buen discurso evangélico en nuestra vida. Ahora, tenemos poca capacidad para poner en práctica lo que oímos, para vivificar la palabra en nuestra vida, para que nuestra vida no sea solo un discurso, sino que el discurso de nuestra vida no sea tanto hablar, sino sea tanto el hacer. Porque Dios va a poner sus bienes en nuestras manos. Un talento depende del talento de qué país sea, pero un talento egipcio o judío o babilonio eran 35 o 36 kilos de oro. Tú solo imagínate que para construir el templo de Salomón, los judíos utilizaron 100.000 talentos de oro. Si hoy pudiéramos hacer una cuenta rápida de cuánto es la dimensión del costo que significó construir el templo de Salomón, tú podías darte cuenta el valor en sí mismo que tenía el lugar. Pues en esta parábola de los talentos, Dios dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue, recordándoles que iba a volver. Porque Jesús va a volver a pedirnos cuentas de qué hemos hecho con el talento que Dios ha puesto en nuestras manos. Le digo, entre tanto que yo voy y vuelvo, vosotros negociad con aquello que os ha sido dado. En la parábola de las minas, vamos a leerlo, Lucas capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén
y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, y ahí va la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando Jesús de sí mismo. Él es el hombre noble, el hombre bueno, que iba a recibir un reino y luego iba a volver. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste, hablando de Jesús, reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Aquí en la parábola de las minas, a diferencia de la parábola de los talentos, no da cada uno conforme a su capacidad. En la parábola de los talentos a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1 de esos talentos. Muchas veces pensamos que Dios viene a juzgarnos por la capacidad que tenemos. Es verdad que también la indolencia en nuestra vida es un recurso que utilizamos y que nos juega en contra en nuestra vida. Porque dice luego la palabra de Dios que al que tiene, aun al que tiene le es quitado. Si tú, teniendo 5 talentos en tu vida, no pones a producir esos talentos para el Señor, es posible que te sean quitados y dados a aquel que aun teniendo menos talentos que tú, se esforzó en hacer la voluntad de Dios en su vida. Dios no te juzga por la capacidad que tienes, Dios te juzga por qué haces con aquello que Dios te ha dado. Mi excusa no es decir, no, yo no sé ni leer ni escribir, no tengo capacidad, intelectual en mi vida para hacer algunas cosas. Dios no te juzga por eso. Dios va a venir a pedir cuentas para ver qué has hecho con aquello que Dios te ha dado. Según tu capacidad, Dios no te va a juzgar, pero sí viene a pedir cuentas. En la parábola de las minas es diferente, porque ahí le da a todos los siervos lo mismo a cada uno. Lo mismo que me ha dado Dios a mí, te ha dado a ti. La misma mina que me ha dado Dios a mí, te ha dado a ti. Y tú vas a tener que dar cuentas en tu vida, como yo, de aquello que te ha sido concedido. La misma mina que le dio a Miguel Díez, me la ha dado a mí. La misma mina que tengo yo, la tiene Héctor. No hay diferencia. Y él va a venir a pedir cuentas en nuestra vida de qué hemos hecho con aquello que nos ha sido dado. Jesús tenía cierta ironía en las cosas que decía. Dice la palabra de Dios que les hablaba por parábolas a la gente, a las multitudes. En su mayoría le hablaba por parábolas a los escribas y a los fariseos, a los que tenían conocimiento de la ley. Sus discípulos decían, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a estos? Vamos a leer unos versículos. Mateo capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo digo, aquí tiene que haber una contradicción. Es que el Señor no quiere que la gente entienda. No quiere que la gente se convierta. No quiere Dios que la gente se salve.
¿Por qué hablarles por parábolas? Para que no entiendan. Ahí se radica el gran problema en nuestra vida. Nosotros tenemos una sapiencia personal en nuestra vida que nos impide recibir el Evangelio en nuestra vida. Este grupo de fariseos y religiosos, escribas, que conocían la Biblia al dedillo, pero conocían la letra. Ellos hablaban de las Escrituras, de la salvación. Nosotros hablamos de la salvación que está en las Escrituras, pero ellos no querían venir a Jesús. Y a ellos les hablaba así. Les hablaba para que no entiendan, para que no comprendan. Parece una cosa contradictoria pensar que el Señor no quiere que las personas entiendan y comprendan. Para tú entender, dice Isaías, hay que dar 3 pasos para entender las cosas. Primero hay que saber. Si tú no sabes, no puedes creer. Y si no puedes creer, no puedes entender. Los fariseos sabían de las Escrituras. Ahora, no creían en Jesús. Luego tampoco podían entender. ¿Tú te puedes quedar en el universo de saber? Sí, hay muchas personas que conocen la Biblia. Son un discurso bíblico andante en su vida. Pero mientras esa revelación de la palabra en nuestra vida no nos lleve a Jesús, no sirve de nada. Por eso Jesús utilizaba las parábolas, que es como una realidad paralela. Él elegía historias que a veces eran verdad y a veces eran ficticias para tratar de derrumbar esa fachada de conocimiento y de religiosidad que había en las vidas de los fariseos. Decía, vosotros leéis las Escrituras pero no queréis venir a mí, y las Escrituras hablan de mí. Muchas veces somos así también nosotros. Leemos las Escrituras pero no queremos venir a la práctica de las Escrituras en nuestra vida. Dios pone una mina en nuestra mano, no para que la coloquemos en una vitrina en nuestra casa. Algunos entras en sus casas y tienen la Biblia en un bayú en la puerta del hall de su casa. No, la Biblia no es para ponerla en una vitrina. La Biblia es para vivirla en nuestra vida. Amén, hermanos. Es para ponerla en práctica en nuestra vida. Isaías dice, hay que saber, por eso predicamos el Evangelio, para que tú sepas, porque la ignorancia es pecado. Si tú no conoces, si nadie te habla del Evangelio, te vas a perder. Esa ignorancia en la que el diablo permite a muchos vivir es la ignorancia que abrazan y que les lleva a la condenación eterna. Por eso es importante que tú escuches el Evangelio. Hay que saber para creer, porque antes que entender tenemos que creer. Porque hay cosas que hay en la Biblia que yo no las entiendo y no te las puedo explicar. Ahora, yo creo en ellas. No te puedo explicar por qué el hombre es responsable de sus actos y de sus pecados y Dios es soberano. No puedo explicarte eso. Ahora, yo sé fehacientemente en mi vida que yo soy responsable de mis actos, de mis pecados, y que voy a tener que dar cuenta de ellos. No puedo explicar algunas cosas, pero puedo creer. Saber para creer. Y creer para luego entender las cosas. Los fariseos sabían mejor que nadie. Ahora, no creían en Jesús. Ellos eran una Biblia abierta. Ellos vivían cumpliendo las 625 reglas y condiciones que viven los judíos, aparte de la ley. Tienen 625, digamos, obligaciones que se imponen en su vida para alcanzar la perfección en las cosas que hacen. Es una cosa realmente tremenda. Pero no venían a Jesús. Y Jesús le dice, les hablo por parábolas para que se cumpla la profecía de Isaías sobre sus vidas. Vamos a leer la profecía de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis.
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les salve. Es que Dios no quiere que tú te salves. No, Dios no quiere que tú te salves. Dios quiere salvarte a ti, que es muy diferente, amigo. Yo no te puedo decir lo presuntuoso que soy yo, pero tú te puedes analizar tu vida, lo arrogante y presuntuoso que tú puedes ser en tu vida personal. Tú solo imagínate si en el cielo llega una persona como Juancho al cielo y no ha sido tratado de eso en su vida. Si yo pudiera decir que he hecho algo para ser salvo, que ha encontrado Dios alguna virtud en mí, alguna diferencia con los que están a mi alrededor, que me pueda, hacer valer por mí mismo y ganarme la salvación por mis méritos o por mi desempeño en mi vida. Si ya somos arrogantes, solo imagínate tú la arrogancia a qué niveles subiría en tu vida. Yo en el cielo no quiero encontrar a nadie así. Y de hecho no te vas a encontrar a nadie así en el cielo. Todos los que van a llegar allí no llegan por mérito propio. Llegan por los méritos de Cristo. Dios no quiere que tú te salves, porque tú puedes hacer de eso en tu vida una virtud que no tienes. Eso puede ponerte por encima de los demás, cuando el propósito de Dios no es que tú estés por encima de otros, sino que tú estés sirviendo a otros. Ay, amigo. Dios no quiere que tú te conviertas. Dios quiere convertirte a ti, que es una diferencia muy grande. Yo cuando oigo a algunos decir, no, yo es que me convertí en el año 87, digo, ¿te convertiste tú? ¿Y cómo hiciste eso? Es imposible que tú te puedas convertir. Lo que es posible es que Dios te haya elegido para convertirte, como eligió a Pablo. ¿Tú crees que Pablo se convirtió o fue convertido? Tú fíjate. Nosotros teníamos un currículo tan extenso en nuestra vida, lleno de heroicidades de todo tipo, que la única manera que tiene Dios de quebrantar nuestro orgullo es convirtiéndonos. Es haciendo que volvamos de los pasos de nuestra vida, de pensar en nosotros, de elegirnos a nosotros mismos siempre en nuestra vida, para que su gloria en nosotros pueda manifestar que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo? Pues caminando por el camino contrario, siendo servidor de otros, dando nuestra vida por nuestro prójimo. Dios no quiere que tú te conviertas. Él te va a convertir a ti, porque la acción de Dios en nuestra vida es un proceso que nos lleva a la conversión diaria en nuestra vida personal. Yo fui convertido y ahora estoy en ese proceso de la conversión en mi vida cada día. Porque cada día el Señor viene a mí. Él me visita. Una de las excusas que tienen muchos en la parábola de las minas es la excusa del postergar. Bueno, vamos a esperar a que el Señor venga. Como no viene, pues seguimos postergando aquello que nos ha sido dado y postergando qué hacer con aquello que Dios nos ha dado. ¿El Señor no regresa en tu vida? Cuando no tenemos comunión con el Señor en nuestra vida, Dios nunca viene a nosotros, porque nosotros nunca vamos y estamos abiertos a ir a Él. No vivimos en esa experiencia personal enriquecedora que es vivir en la comunión con Dios. Yo anhelo esa visitación del Espíritu Santo cada mañana. A veces no lo logro, te soy sincero. Esta mañana he tratado de ponerme delante de Dios un buen rato. Entrar en la comunión con Dios no es fácil. George Miller, un escritor, un teólogo impresionante en las revelaciones que él nos dejó, él decía que tardaba más de 2 horas en entrar en comunión con el Señor.
digo, bueno, aún tengo esperanza, porque yo a veces ni con 2 horas. Y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo en nuestra vida de ponernos delante de Dios cada mañana y buscar en nuestra comunión con Él su visitación en nuestra vida. Eso de decir que el Señor no regresa y por eso postergo aquello que voy a hacer con la mina que me ha sido dada, eso solo es una excusa, una disculpa. Aquellos que viven en comunión con Dios, el regreso del Señor es cada día en sus vidas, anhelan ese regreso. No viven esperando y postergando la venida del Señor. Señor va a venir, va a venir. Él nos dio promesa de que iba a venir en su segunda venida y va a venir a pedirnos cuentas, a ver qué hemos hecho con la mina que nos ha sido dada. Nosotros postergamos una y otra vez aquello que Dios ha puesto en tus manos y la mía. Nicodemo se encontró con un grave problema en su vida. Él veía que Jesús era alguien que trascendía de su propia vida y mostraba al Padre en él. Pero no entendía cómo podía él recibir eso en su vida. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo. Yo no he nacido, yo he sido engendrado y después he nacido. Tú no puedes nacer de nuevo por alguna habilidad que tengas especial. Nosotros hemos nacido de arriba, de lo alto. Ha sido Dios el que ha engendrado esa vida en nosotros por medio de la palabra. La vida de Dios en nosotros no es como consecuencia de lo que tú haces, es consecuencia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Nosotros no hemos nacido por nosotros, hemos sido nacidos de aquel que engendró su vida en nosotros. Nosotros damos un sentido a las cosas diferente al que es. Dice, yo me arrepentí. No, tú no te has arrepentido, tú no te puedes arrepentir. Tú te arrepientes cuando el Señor trae convicción de pecado a tu vida. Hay personas que se arrepienten cuando son encontrados en alguna falta. Claro, me encontraron en la puerta de la casa de citas y ¿cómo escapo de ahí? Pues arrepentirme. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es forzar un arrepentimiento que es provocado porque ha sido encontrado en la misma falta de pecado. El arrepentimiento siempre es entre tú y el Señor. Aunque yo pueda saber y aunque yo no sepa, puede haber arrepentimiento igual si tú vives delante de la presencia de Dios. ¿Arrepentirte? No. Él es el que nos lleva al arrepentimiento en nuestra vida. Su benignidad y su misericordia, dice Romanos, es la que nos lleva al arrepentimiento en nuestra vida. No es consecuencia de una conquista tuya. No, yo me arrepentí de mis pecados. Tú no te has podido arrepentir nunca de nada, porque de nada nos arrepentimos. Solo hay alguien que puede convencernos de pecado, y ese es el Espíritu Santo. Mientras Él no actúa sobre nosotros, no tenemos convicción de pecado en nuestra vida. Podemos tener remordimiento en las cosas que hacemos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos grabado los 10 mandamientos dentro de nuestra piel, todos ellos. Y nuestra moral se rige en la mayoría de las conductas de nuestra vida por esas leyes. Pero eso no significa nada. Solo el Espíritu Santo puede convencerte a ti y a mí.
y hacer de ese arrepentimiento en nuestra vida no una cosa de tristeza, sino de alegría y gozo al encontrar a aquel que nos limpia de pecado. Jesús les hablaba por parábolas a estos grupos de fariseos, no a sus discípulos. Pero les hablaba por parábolas, ¿para qué? Para romper esa apariencia que había en sus vidas. Porque ellos querían llegar al cielo por sus méritos. Y Jesús estaba allí para apuntar al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una idea muy lejana de sus mentes. Nosotros no queremos que éste se enseñoree de nosotros. Despreciaban a Jesús, porque él mostraba un lado misericordioso de la ley que ellos no eran capaces de practicar en sus vidas. Si tú lees el Antiguo Testamento, hay infinidad de sugerencias de Dios para practicar la ley de manera beneficiosa para la vida de los demás. Pero el pueblo de Dios, el Israel elegido, no hacía eso. Y entonces tuvo que venir Jesús para que él pudiera cumplir la ley y él hacerse hombre para morir en una cruz. Les hablo por parábolas para que no entiendan, no comprendan, no se conviertan, para que escuchando no entiendan, para que viendo no vean. Si tu vida termina así, es porque habrás hecho méritos para que vivas en la incredulidad de tu corazón y no pueda despertar Dios en ti la responsabilidad de aquello que Dios ha puesto en tus manos. En la parábola de las minas, el Señor le dio a sus 10 siervos una mina a cada uno. Y se marchó y regresó. Volvió de nuevo. ¿Para qué? Para pedir cuentas de aquello que había puesto en sus manos. La misma mina que me dio a mí, te la ha dado a ti. Tú tienes que ver qué haces con la mina que Dios te ha dado. Jesús en su primera venida, los católicos le llaman en su primer adviento, vino aquí para juzgarnos por nuestros pecados. Y nos encontró a todos culpables. No hay ninguno justo, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ninguno bueno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y el Hijo vino para juzgarnos, a ti y a mí, no para declararte justo, sino para que encontrándote culpable de tus pecados, Él redima tus pecados en esa cruz, asumiendo tus culpas y las mías. Ahora, en su segunda venida, el Señor no va a venir para juzgarte lo que ya te juzgó la primera vez. Ya te juzgó y te encontró como culpable. Ahora va a volver. Va a regresar de nuevo. No para juzgarte por tus pecados, sino para ver qué has hecho con la mina que Dios ha puesto en tus manos. Y ahí, amigo, ahí empiezan los problemas en nuestra vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado? La mina es una unidad también de dinero. Una mina son 100 dracmas. Es el salario de un israelita más o menos durante un año. Eso es lo que había dado este señor a sus siervos, a sus 10 siervos, a cada uno lo mismo. Y le dijo, id y negociad con eso. La mina no solamente es la cantidad de recursos que Dios pone en tus manos. La mina es el Evangelio, querido. ¿Qué estás haciendo con la revelación del Evangelio en tu vida? Porque ese es el verdadero tesoro. Que cuando descubres el valor y el significado que tiene para tu vida y para las vidas de otros, se convierte en un tesoro de magnitud impresionante.
¿Qué estás haciendo tú con la mina que Dios te ha dado? El primero que llamó Jesús, Jesús que era el Señor aquí es Jesús, llamó al primero que le había dado una mina y le dijo: Señor, mira, aquí tienes la mina que tú me has dado y tengo 5 más, que por la gracia de Dios me ha permitido traer para rendir cuentas contigo. Y el Señor se goza, dice: buen siervo fiel, que lo poco has sido fiel, ven y tendrás ahora autoridad sobre 5 ciudades. El que había dado una mina, había producido 5, el segundo produjo 2. Vamos a leerlo. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Qué bueno es que el Evangelio en tu vida esté produciendo más de aquello que has recibido. Eso significa que la gracia de Dios está en ti. Porque no podemos producir más de aquello que la capacidad que tenemos. Ahora, esa capacidad se multiplica por infinito cuando tu vida está en manos de aquel que puede todo, que es el Señor. ¿Tú te crees que esta obra de remar, que comenzó siendo liderada por un grupo de forajidos y bandidos, drogadictos? Yo le digo así para que tú puedas entender. No, algunos dicen: no, eso no es conmigo. Bueno, yo te digo lo que yo era. Y hoy Dios, como Dios, hace avergonzar a las reglas de la economía y a las reglas de la sensatez, y transforma el Evangelio que nos ha sido revelado en un fruto incesante de vida y de bendición en nuestra vida y en lo que hacemos. Yo no te puedo decir cuán buena ha sido la mano de Dios en nuestra vida. Solo te digo que ninguna expectativa que yo tenía en mi vida de hacer algo se siente satisfecha al ver lo que Dios está haciendo. ¿A dónde Dios nos ha llevado? ¿A cuál es la repercusión que este Evangelio en manos de alguien como nosotros está teniendo en muchos países donde Dios nos ha dado la gracia de ir? Yo no quiero contarte los elogios que recibimos en algunos lugares porque quiero mantener el sentido común a un nivel bajo en nuestra vida. Porque no es los méritos por hacerlo nosotros, es la gracia de Dios, es dejarle hacer a Dios en nuestra vida. Ese es el verdadero mérito. No que tú haces, sino que tú le dejas hacer al Señor en tu vida y a través de ti. Pues por esa gracia inmerecida, Dios nos ha abierto puertas gigantescas. Y sigue Dios dando gracia y abundando en nosotros, permitiéndonos que la mina que Dios nos ha dado, poniéndola a producir en el reino de los cielos, esté multiplicándose por 10. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Nosotros podemos ser un instrumento en las manos de Dios para producir una multiplicación desde nuestra vida. A veces no somos conscientes de que el potencial que hay en nuestra vida no es por lo que tú eres, es por la persona que vive en ti, que es Cristo. Él tiene todo poder, toda autoridad. Dice la palabra de Dios que toda autoridad y todo poder le ha sido dado al Cordero. Si esa persona vive en ti, ese poder está en ti también. Y usarás de ese poder en tu vida en el área de influencia que Dios te permita y te conceda ejercer y ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando nosotros llegamos aquí en Argentina en el año 92, algunos hermanos que nos recibieron en algunas iglesias nos decían: ¿y vosotros qué habéis venido a hacer aquí? No, el Señor nos ha mandado aquí para ayudar con el problema de la droga. No, pero si aquí no hay drogadictos. Año 91, 92. Y nuestro pastor le dijo: mira, no hay ahora, pero va a haber.
va a haber. Y hay. Dios no utiliza los recursos que tiene para fantasías alocadas. Dios es soberano. Él está mirando desde el cielo cómo neutralizar y cómo poder avanzar con el Evangelio desde nuestras vidas a las vidas de otros. Dios tiene un plan, solo uno. Es que tú conozcas el Evangelio y que tú hagas conocido a aquel que revela el Evangelio en tu vida, conocido a otros. Llevar esta mina por donde quiera que vayas. Poner a producir en ti el talento que Dios ha puesto. El problema es el tercero, que estos son los que más abundan. Señor, me diste una mina, aquí te tengo tu mina. La he guardado en el pañuelo. Yo te digo una cosa, no hay disculpa posible para este tipo de siervo. Esas disculpas no te van a servir con el Señor. No, Señor, sí. Tú viste cómo son las cosas. Me apareció otro asunto y tuve que postergar este asunto en mi vida. Hace unos años atrás, no lo cuento para ofender a nadie, ¿no? Teníamos un responsable en una de nuestras comunidades que era un siervo de Dios, un hombre realmente que amaba al Señor, pero recibió, bueno, la familia le empezó a trabajar la cabecita y se lo llevó. Y un día nos llama todo alegre y contento y se había convertido en el primer repartidor de comida para perros de su barrio. Y yo le dije, mira, yo no sé si uno puede estar contento con hacer eso. Ahora, tú estás contento, bien, ¿no? Pero yo creo que has desaprovechado una gran oportunidad en tu vida. Porque la mina que Dios te ha dado tiene mucho más valor que toda la comida de perros que tú puedas vender en tu vida. ¿Hay que darle de comer a los animales? Sí, pero tú tienes que darle de comer a los hombres la palabra de Dios en tu vida, que para eso te ha elegido Dios. No entendió. Su negocio se terminó y no sabemos qué habrá sido de su vida. Dios puso una mina en su mano y el Señor va a venir a pedir cuentas. No hay disculpa. En su segunda venida el Señor no viene a juzgarte, viene a ver qué has hecho con la mina que Dios te ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer un versículo, versículo 10. Este subrayalo a la Biblia, este versículo. Yo lo tengo aquí bien subrayado. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, dice, no unos cuantos, todos. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, pero es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé, ¿qué? Cuentas de lo que ha hecho en el cuerpo. ¿Qué has hecho con la mina que Dios te ha dado? Yo no me puedo ensañar contigo y venir aquí a tratar de convencerte a la fuerza de que hagas aquello que Dios quiere. Lo que sí te digo es que si tú pierdes una oportunidad, puedes invalidar el resto de las oportunidades en tu vida. Muchas veces el tren pasa solo una vez por la estación. Aunque tú te pares en la estación, no va a volver a pasar. Igual las disculpas no te van a ser suficientes delante del Señor. Tú no tienes que hacer tu servicio al Señor una obligación en tu vida. Yo no digo y no predico obligar a la gente a hacer las cosas.
Las cosas no se hacen por obligación, ni por deber, ni por miedo. Uno puede leer la Biblia y sentirse atemorizado de la ira de Dios sobre aquellos que no hacen lo bueno. Dios no quiere que le sirvas por ninguna de esas circunstancias en tu vida. Dios solo acepta un servicio en nuestra vida, aquello que viene movido por Él en nuestras vidas, que es servirle por amor. Algo que tú y yo no podemos vencer en nuestra vida si primero Él no pone ese amor en nosotros. Solo tú puedes amar a Dios porque Dios te amó a ti primero. Solo tú te puedes relacionar con Dios porque Dios vino a relacionarse contigo. ¿Crees tú? No, no somos nosotros, es Él. Y yo le amo porque Él me amó primero. Y Él va convirtiendo mi caminar cada día, haciéndome perder lo que impide servirle por las manifestaciones de su gracia y de su amor en mi vida. ¿Tú crees que es por imposición que tenemos que estar en la presencia de Dios? No, es un placer servir al Señor, querido. Debes hacer de eso un placer en tu vida, de que Dios te haya elegido a ti, no para ser el caudillo de la iglesia, sino para ser aquel que sirve con su vida a los demás. Y te sientes identificado con eso porque ves que eso fue lo que hizo Jesús en su vida. Jesús no vino para ser servido, Él vino para servir. Él lavó los pies de sus discípulos y les dijo a sus discípulos: vosotros tenéis que hacer lo que yo he hecho, ir y lavar los pies de aquellos que están con vosotros. Dios se revela en nuestra vida como lo que es Él. ¿Qué es Él? Él es todopoderoso, es el Cordero de Dios. Pero Él también se vino a revelar a nuestras vidas como el que sirve a su prójimo. ¿Qué has hecho con la mina que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ella? Si la escondes en el pañuelo, como hizo este siervo, Dios va a venir a pedir cuentas. Y este siervo era consciente de que su Señor era un Señor exigente, amigo. Que no le puedes engañar con disculpas. Que no puedes con chamullo tratar de disfrazar las cosas. No, va a venir a pedir cuentas a nuestra vida. ¿Cuentas de qué? De aquello que ha sido revelado en tu vida, de la mina que Dios ha puesto en tu mano y en la mía, que es la misma. Hay para todos igual. Qué curioso es que el Señor no pasó examen a los otros 7, solo le pasó examen a 3. Yo digo: Señor, ¿por qué no le pasaste examen al resto? Porque el resto eran como este último. Escondieron la mina en el pañuelo. No es que defraudes a Dios porque no hagas las cosas. Es que pierdes la oportunidad en tu vida de hacer que tu vida valga la pena vivirla cada día. Vivirla para aquel que es el dador de la vida. Aquel que hace fluir en nuestra vida los deseos de aquel que vive en nosotros. Para glorificarse en nuestra vida y realmente ser de testimonio en nuestra vida en aquello que hacemos. Para no convertir tu vida en un discurso. Nosotros vamos a nuestra casa y vamos con el discurso preparado. Queremos tratar de convencer a nuestra familia de que ya Cristo ha hecho una obra en nuestra vida tan grande que ahora todo es posible. No. La revelación del Evangelio en nuestra vida nos lleva a la cruz. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Tú lee luego en Gálatas. Dice Pablo que desde el vientre de su madre él le eligió. Y le eligió para revelar a su Hijo en él. Y dice que no subió a Jerusalén y a Damasco para testificar, sino que lo llevó al desierto el Señor. Ay, amigo, cuando quieres caminar al lado de Dios, Dios quebranta tu vida. Y te hace pasar por el filtro de la cruz en tu vida.
¿Para qué? Para perder aquello que impide. ¿Qué es lo que más impide en nuestra vida? Es esa vida a la que te aferras. Es como el náufrago en el medio del océano después de un naufragio, que en vez de agarrarse a un salvavidas, se agarra a una piedra de 50 kilos de cemento. Igual, te aferras a tu vida, te vas a perder. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiere salvar lo que... ¿Qué dice la palabra? El que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué es lo primero que Dios quiere impedir en nuestra vida? Que tú te pierdas por aferrarte a la vida que tienes. ¿Cuál es tu vida? No es la mina. Tu vida es tu egoísmo. Tu vida es el control de tu propia realidad. La vida es tu propio dominio de la situación, tu propia área de confort, tu propia autonomía. Queremos ser autónomos. Si te sigues aferrando a tu vida, la vas a perder. Vas a perder las dos vidas. Vas a perder la vida física y vas a perder la vida Zoe, que es la vida del Señor en tu vida, porque no hay cómo. La cruz es el camino de nuestra vida. Para que Jesús nos incluya en su muerte, a ti y a mí. Sí, incluirte. Él muere en una cruz para llevarnos a morir en esa cruz también a nosotros. ¿Pero por qué? Porque es la única manera que desistas de seguir confiando en ti mismo. De que sigas dependiendo de ti. Porque depender de ti, ese es el camino de la perdición. Depender de lo que tú sientes, de las sensaciones que tienes en tu vida, de tus objetivos terrenales. La salvación va mucho más allá de salvarte de tus pecados. ¿Quieres salvarte de qué? De ti mismo. Yo quiero perder eso que impide en mi vida. Ya no me aferro a lo que soy. Me aferro a lo que soy en Cristo. ¿Y qué soy en Cristo? Dice la palabra de Dios que somos vencedores. No, somos más que vencedores. ¿Tú quieres ser algo? En Cristo eres. Todo lo que tú pudieras ser es en Cristo. Ahora, para estar en Cristo, algo tiene que ocurrir. Juancho tiene que desaparecer. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestra vida comienza en esa resurrección como comenzó en la de Jesús. Él nos lleva a la cruz para morir, para que en su resurrección nosotros nos identifiquemos con Él. Y la vida que ahora vivimos es la vida que se produce después de la muerte. Morir para volver a la vida. No para vivir la vida que vivías antes, sino la vida nueva que ahora vives en Cristo, donde dejas atrás tu pasado y la vida pecaminosa que tenías. Es el viejo hombre el que es crucificado en esa cruz. El viejo Adán, para erigirse el Cristo que vive en ti. ¿Qué vida tan gloriosa es esa? Es la vida que tú y yo podemos tener en nuestras vidas. No hay que pasar a muchos el examen. El Señor dijo: con 3 basta. Los otros son iguales. Y tú tienes que pensar qué vas a hacer con la mina que Dios te ha dado. Uno dice: bueno, yo he recibido poca revelación del Evangelio, poco me será pedido. No. Eso que has recibido será suficiente para que Dios venga a pedir cuentas en tu vida. Y el Señor viene y dice: es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de aquello que hemos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Pon a producir esa mina en tu vida. La mina es lo único valioso que tenemos.
porque es la revelación de Cristo en nuestra vida. Él te ha elegido a ti no para que te pierdas, sino para salvarte. Y pone en tus manos ese tesoro, ese diamante en bruto. Cada vez que lo miras de un lado o de otro, vas descubriendo cosas diferentes en él. Esa mina prodigiosa que es como la semilla de mostaza, que es el árbol más pequeño de la tierra, pero que luego produce fruto en abundancia. Esta vida se fructifica cuando ponemos a fructificar esa mina en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con este evangelio? Algunos lo escuchan, se vuelven a sus casas y después se olvidan. Y otros, habiendo recibido tanto en sus vidas, ponen eso a funcionar, a trabajar en su vida. Tú has sido llamado para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si a mí mañana me invitase el Rey de España a comer con él, ¡jo!, qué rápido me volvía. Ahora, a nosotros nos ha invitado alguien que está por encima. Ahora, no nos gusta el menú que nos ha puesto en la mesa, porque es un menú de renuncia, de entrega. La palabra de Dios tiene esa doble vertiente en nuestra vida. Da todo, pero pide todo. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. La mina en el bolsillo no sirve. El evangelio para las ocasiones no es suficiente. La oportunidad perdida a veces invalida más oportunidades. Yo espero que tú reflexiones en tu vida, porque no vas a tener que darme cuentas a mí. Yo es posible que te pueda pedir cuentas de algunas cosas aquí, pero al que le debes tu vida y le debes lo que Dios ha puesto en tus manos es al Señor. Es este evangelio extraordinario que cambia y transforma nuestros corazones. Impide que nos perdamos y hace todo lo posible para que demos fruto en nuestra vida. Yo tengo una mina en mis manos que no se acaba, no se agota. Cada día ella misma en mí produce el querer y el hacer. Esa mina en mí no me deja dormir, me mantiene despierto en oración. Esa mina dentro de mí es el entusiasmo de mi vida. No vivo dependiendo de alegrías circunstanciales. Esa mina es todo, porque Cristo es el todo en nuestra vida. Y a veces no podemos dar tanto de lo que hemos recibido. Pero lo que nos ha sido dado, sí podemos darlo a aquel que nos lo ha dado todo. Señor, haznos reflexionar en nuestra vida en esta mañana, Padre. Espíritu Santo, querido, en esta mañana, trae luz a nuestra vida para que podamos, después de saber creer y después de creer, entender aquello que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Señor, despierta todo interés en nuestra vida por poner a producir de manera graciosa en nuestra vida este evangelio que tú nos has revelado, Padre. Que no terminemos haciendo de esto, bueno, pues una simpatía en nuestra vida, algo que está ahí incorporado en nuestra vida, algo que lo tenemos como una salida, sino que esto termina siendo el todo en nuestros corazones, Señor. Despierta, Dios mío, Espíritu Santo, en las vidas el interés que tú pusiste en cada uno de tus siervos para poner a producir
esta mina que tú has puesto en nuestras manos. Dios mío, despierta en nuestros corazones el interés genuino por tus cosas, Padre. Haz que podamos buscar las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba es donde está la vida eterna, Señor. Haz que esta mina prodigiosa no termine siendo una mina en nuestros pies, que explota y que quebranta nuestra vida, Señor. Revélanos tu propósito en las cosas, Padre. Haz que podamos fructificar esta viña en nuestra vida, Dios mío. Tú has provisto de tu gracia para que podamos dar fruto abundante en nuestra vida. No hemos sido plantados lejos de las corrientes de las aguas, sino hemos sido plantados frente a la fuente de vida en nosotros, Señor, para que demos fruto a su tiempo y demos de tus frutos en nuestra vida. Padre, que no confundamos el dar fruto con el servirte a ti, Señor. Que no encontremos otra cosa en nuestra vida más importante que el servirte a ti, Padre. Haz eso posible, Señor, por los méritos de Cristo en cada una de nuestras vidas. Levanta personas aquí que han encontrado en ti los argumentos que no hay en otro, para poder servirte, no para devolverte y resarcirte de nada, sino para vivir con alegría de corazón sirviéndote a ti, Señor. No estamos aquí para pagar las deudas de nadie. Estamos aquí para vivir de aquello que tú nos das y producir en nuestra vida conforme a tu propósito en nuestros corazones, Señor. Levanta personas aquí, Dios mío, con ese espíritu generoso en sus corazones, Señor. Obra en nuestras vidas para que no nos endiosemos a nosotros mismos pensando en que nuestra vida tiene más valor que la tuya. Nos aferramos a ti en esta mañana y pedimos, Espíritu Santo, que renueves nuestras vidas para hacernos ver la mina que tú has puesto en nuestras manos. Señor, abre nuestros ojos para ver la realidad en la que vivimos y para ser usados por ti conforme a tu voluntad, Señor. Despliega de tu poder en medio de nuestras vidas, quebrando las ideas vanas y pasajeras de nuestro corazón, la mentalidad terrenal que aún tenemos en nosotros, para poder vivir con la mentalidad de aquel que vive en tu presencia, Señor. De aquel que sus planes, sus objetivos, la agenda de su vida eres tú, Jesús. Derrama de tu presencia aquí, mis hermanos, Padre. Renuévanos a cada uno de nosotros en el poder de tu servicio, en el poder de tu gracia en nuestra vida. Si hoy tú has venido a pedir cuentas a nuestra vida y no hay nada que te podamos dar, que tú puedas fructificar hoy nuestra vida, nuestra viña. Cava, ahonda en nosotros. Libra, Señor, de toda cardo, espino, nuestra vida personal. Y haz fluir tu Espíritu Santo en nosotros, Padre. Renuévanos en tu presencia, en tu gracia preciosa, Señor. En el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, Señor. Dios mío, ayúdanos a no ser conservadores en las cosas que tú nos das, sino a ser valientes en la fe para poder servirte a ti, Señor. No conservadores para salvar nuestra propia apariencia, sino entusiastas de ti, Señor, de tu voluntad, de tu propósito, Señor. Espíritu Santo querido, haz tu obra en nosotros, haz aquello que tú has venido a hacer esta mañana, que es levantar aquí personas que te honren a ti, que te sirvan a ti, que se dediquen a ti cada día de sus vidas, que tú seas la bandera de la alegría de sus corazones, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, el egoísmo en que a veces nuestra vida se encierra, en lo fácil y cómodo que es vivir el Evangelio con discurso, y lo difícil o imposible que es vivir este Evangelio si tú no nos ayudas, Señor. Ven con tu presencia, Señor, esta mañana. Derrama de tu presencia aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.